Mi nombre de pila es Reyes de Jesús Nova. Por supuesto que públicamente prácticamente nadie me conoce por ese nombre. Todo el mundo me conoce como Jesús Nova. Y en los últimos años, gracias a el fresco de Roberto Ángel Salcedo, Robertico, como Papi Nova. ¿Qué yo puedo decir de mi niñez? Mi niñez fue una niñez de mucho movimiento, porque cuando tenía 4 años nos mudamos como familia de la Santo Cura de Ars a lo que es hoy el Ensanche Quisqueya. Luego, en 3 años más tarde, pues fuimos desalojados en el gobierno de uno de los gobiernos de Balaguer, abruptamente fuimos a parar al kilómetro 9 de la autopista Duarte y posteriormente al Ensanche La Fe. Esto trajo en mí, bueno, pues muchas situaciones, porque no lograba adaptarme y quedarme mucho tiempo con los nuevos amiguitos, en la nueva escuela, el nuevo colegio, y trajo muchas situaciones. Pero también trajo mucha fortaleza, porque a la edad de 8 años ya yo iba justamente desde el kilómetro 9 a llevar la comida a mi padre y a mi hermano mayor a la construcción que se estaba haciendo en lo que iba a ser nuestra nueva casa en el Ensanche La Fe. Apenas un niño. Todo lo que es el Ensanche Quisqueya hoy día y parte de lo que es el Millón, yo lo conocí siendo monte. Era el lugar donde amarrábamos caballos y nos íbamos a montar a caballo al pelo, como se dice. Nos bañábamos en algunas lagunas que habían. Nos pasábamos mucho tiempo maroteando, porque esto vivía lleno de frutos de todo tipo. Pero fue una niñez intensa, donde recuerdo cosas muy hermosas. A mí nunca me gustó como que me dieran nada. Y siendo muy pequeñito, en mi casa había una caja de limpiar zapatos que era de la casa. Pero los sábados mi padre salía hacia el mercado, porque teníamos un colmado en ese tiempo. Y minutos después de él salir, entonces yo salía y esperaba que terminara de amanecer para comenzar a limpiar zapatos en la zona. Y un día, cosas de muchachos, una Semana Santa, mi padre trabajaba en el Ingenio Río Jaina y yo estaba sentado en lo que es hoy la Núñez de Cáceres. Comenzaban a hacerse las aceras y contenes, y yo estaba llorando porque ninguno de mis clientes habituales estaba, nadie me abría la puerta, y yo pensaba que era que no le gustaba como yo limpiaba los zapatos. Y ahí me encontró mi padre y se sentó conmigo como si fuese un muchacho. Me explicó que no era lo que yo pensaba, y recuerdo la imagen de mi padre conmigo en el hombro y él con la limpiabotas en la mano. Él me decía: mi hijo, que tú no tienes necesidad de esto. Yo decía: papi, es que a mí no me gusta que me den nada, porque no me gustaba que me dieran los 5 centavos, los 10 centavos en el fin de semana para ir al matiné. Pero fueron tiempos muy hermosos, donde guardo recuerdos extraordinarios de mi primera bicicleta, de cuando me regalaron mi hermano mayor un carrito Mercedes-Benz rojo, descapotable, de pila, que se paraban. Era una pareja de esposos que recién se casaban, según lo que se quería reflejar, y se paraba el carrito, lo recuerdo muy bien. Entonces la novia se viraba y tiraba una fotografía. Son cosas que recuerdo con mucho sabor agradable, y recordar bañándome en lo que es una batea que hoy no. La gente, por supuesto, que ya no se recuerda, no conoce, la gente de este tiempo, con mi hermano Héctor,
y debajo de una hermosa mata enorme de limón que había en el patio de la casa. Fueron tiempos, de verdad, que tiempos que los guardo con mucho amor, con mucha ternura, y que mientras tenga memoria, que espero tener hasta que parta con el Señor o que Él venga a buscarnos, estaré recordando como un tiempo muy, muy hermoso. Bueno, estudié en el liceo, en la escuela Fidel Ferrer, también Liceo La Fe, luego pasé a lo que es el Colegio San Miguel, luego al Liceo Unión Panamericana y luego a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cada etapa muy diferente. Cuando estaba en el bachillerato recordaba los tiempos de la escuela primaria. Ya cuando salgo del bachillerato, que entro a la nueva etapa de la universidad, que el mundo cambia totalmente. Entonces lo que deseaba y añoraba era el tiempo del bachillerato. Sin embargo, cada etapa es muy importante, muy hermosa. Recuerdo también cuando en este proceso de preparación y de formación, y también comencé en ese tiempo a trabajar producción de televisión, siendo asistente de producción de programas muy importantes y muy populares en la época. Círculo de Hierro, primero se llamó Puerta Cerrada, el primer programa en República Dominicana que habló de temas tabúes, que habló de prostitución abiertamente, de hechicería, de lesbianismo, de homosexualidad. Y recuerdo cuando cambió de nombre de Puerta Cerrada a Círculo de Hierro, que estrenamos con el tema del SIDA. Explotaba la muerte de Rod Hudson en el mundo y el debut oficial de esta enfermedad que ha cobrado la vida de tanta gente. También épocas donde tengo momentos muy importantes. Fui dirigente estudiantil en la época del bachillerato del FELABEL. Era de lo que iba a convocar a los estudiantes y hacer movilizaciones, y por supuesto las quemaderas de goma, la tiradera de piedra. Todo eso también fue parte de ese proceso en mi juventud en el Liceo Unión Panamericana, cuando me paraba: buenos días, compañeros y compañeras, reciban un saludo caluroso y revolucionario de su Frente Estudiantil de Liberación Jazmín Abel Felabel. Justamente quien me deja a mí 1981 fue Fidel Santana, que hoy es el candidato a la presidencia. Era quien era el secretario general del FELABEL en el Liceo Unión Panamericana en ese tiempo. Él sale a la universidad y entonces quien se queda como secretario general fue este servidor en ese tiempo. Las cosas de la vida. Wow, formo familia a los 26 años. A los 26 años, en medio de una situación de crisis porque la novia me salió embarazada. Y fue un momento bastante complicado, sin embargo, pudimos salir adelante. Nos mudamos eran 2 habitaciones, en la parte trasera de una casa, en el ensanche Kennedy. Hasta ahí duramos viviendo alrededor de un año, año y medio. También una época bien complicada porque si ahora no se va mucho la energía eléctrica, antes en ese tiempo prácticamente no había. Entonces una niña pequeñita, que es mi hija mayor, Lía, que hoy día tiene ya 19, casi 20 años. Tengo 5 hijos, 5 hermosos hijos. Y la verdad es que los hijos, así como dan muchos dolores de cabeza, también dan muchas satisfacciones, mucha alegría, mucho gozo cuando los vemos cómo se van desarrollando, cómo van formando su propia identidad
y cómo van tomando sus propias decisiones para ser seres humanos independientes, con visión y con una misión que ellos mismos han descubierto y los otros que van descubriendo poco a poco en la etapa que están viviendo en este momento. Wow, la primera vez que hablé en un medio de comunicación fue en Radio Central. Yo era un muchacho. Radio Central en ese momento era una de las emisoras más escuchadas del país. La FM prácticamente ni existía, estaban reservadas unas 4 o 5 emisoras para poner música clásica, óperas y operetas para los bancos más que todo. Y para alguna gente que en ese tiempo disfrutaba de esa música. Había un programa que en las mañanas que conducía un locutor llamado Pedro Ventura, y ahí se me pidió que grabara una mañana un saludo, y era buenos días, soy Jesús Nova y quiero invitarte a que sigas escuchando Cocinando con Radio Central, con el locutor preferido de tus mañanas, Pedro Ventura. Esa fue la primera vez. Luego empecé a trabajar un poco de producción de televisión, pero la radio se la debo y estar en los medios de comunicación a uno de los hombres más brillantes que he conocido, un profesional a carta cabal, periodista con especialidad justamente en artes en los Estados Unidos, de los fundadores de Acroarte, Mundito Espinal. Yo digo que Mundito es una gloria de la República Dominicana. Mundito tenía el programa De Todo Un Poco, que era de los populares, el programa más popular que usted se puede imaginar. Si ahora es popular, por ejemplo, El Gobierno de la Mañana o El Mismo Golpe con Hochi, este programa tenía tanta o más audiencia que estos programas de este tiempo. Y le hice una entrevista en una grabadora grandota que tenía mi hermano mayor, a Maridalia Hernández. Fui al apartamento donde vivía, cerquita de la universidad, y ahí le hice una entrevista de unos 8 minutos, corta, y yo no sabía lo que iba a pasar, pero yo fui muy atrevido. La hice como si yo fuera parte del equipo de Todo Un Poco, y esperé a Mundito Espinal a la entrada de Radio Universal, que a la sazón estaba en la 27 de febrero, esquina Tiradentes, en ese segundo nivel, y le dije lo que había hecho, y él me miró y me dijo: ponme un pedacito. Escuchó la introducción y me dijo: ¿qué tiempo tiene? Y le dije: bueno, debe tener como 8 minutos, 9 minutos. Me dice: es larga, pero déjame oír. Y entonces escuchó un par de las preguntas que le hice a Maridalia, la puso el casete en Q y se lo entregó a Fangio, si mal no recuerdo es el nombre del que era el control, y le dijo: yo te voy a pedir esa entrevista para que la tires al aire. Ustedes podrán imaginarse lo que eso significó para mí. Después de esta entrevista, al terminar, él me dijo: tienes que hacer una entrevista a la semana y después hablamos. Hacía una entrevista a la semana, diferentes personalidades, luego 2 entrevistas a la semana. Después me dejó comenzando a comentar con él, y cometió un grave error. No solamente que me dio cabida, sino que comenzó a pagarme a los 2 meses. Y luego, trabajando con Mundito,
Pedro Araujo y Alci de la Rosa, que tenían un programa de arte y espectáculos en HIJB, me contrataron para que yo leyera los anuncios en HIJB. Entonces ya tenía 2 trabajos en la radio, siendo muy joven. Y bueno, fue una época también muy interesante para mi vida, marcada por Mundito, Pedro y Alci de la Rosa, que me ha llevado a lo que ha sido mi historia en los medios de comunicación. Pero así empecé, con ese nivel de atrevimiento. Esto, por supuesto, mientras seguía preparándome académicamente y haciendo trabajo de investigación de lo que era nuestra identidad cultural, viajando de pueblo en pueblo los fines de semana, metido en los batalles, en las zonas rurales, conociendo cómo se movía la cultura popular dominicana. Bueno, he sido productor de espectáculos, diversos espectáculos, incluyendo algunos nominados a los premios, locutor durante muchos años. He recibido grandes reconocimientos, dentro de ellos 2 Cassandra como locutor del año 2001-2007, 3 micrófonos de oro, el reconocimiento de la Escuela Nacional de Locución como hijo distinguido de la Escuela Nacional de Locución. También he sido parte del equipo examinador para los aspirantes a locutores de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. La maestría de ceremonias. Yo digo que la maestría de ceremonias es la culminación, el máximo grado al que debe llegar cualquier locutor, cualquier comunicador. Porque bueno, su palabra lo dice, es un maestro de ceremonias, es un hilo conductor en grandes eventos. Yo me quejo mucho porque muchos maestros de ceremonias a veces pierden la visión y creen que son ellos los que tienen que brillar, los que tienen que hablar mucho. Y no es eso. Uno puede servir una información en un momento determinado y tener información por si hay que llenar un espacio, pero somos un hilo conductor en cualquier evento que estemos presentes y que se necesite la maestría de ceremonias. He tenido el privilegio de presentar presidentes. Me tocó en una ocasión ya presentar al licenciado Medina y en varias ocasiones al expresidente Leonel Fernández. Eso es un compromiso, es una responsabilidad importante, porque un evento puede lucirse o deslucirse por una buena o mala maestría de ceremonias. Tuve la honra, no lo puedo decir de otra manera, la honra de ser el maestro de ceremonias de la ex ministra de Educación, doña Josefina Pimentel. Y cuando digo esto es porque es ser el maestro de ceremonias de la persona número 1 en la educación del país. Y imagínese usted aquella responsabilidad. Ahí no se puede decir un disparate, no se puede inventar nada, porque estamos hablando de la cabeza de la educación de una nación. Y tuve ese gran privilegio de, durante esos 2 años que doña Josefina Pimentel fue la maestra de ceremonias, de ser su maestro de ceremonias y de ocupar inclusive la posición de coordinador de radio y televisión educativa del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Yo no sé si usted puede darse cuenta de cuando lo dulce se vuelve amargo, de cuando lo bueno se convierte en algo no tan bueno, de cuando una experiencia agradable, interesante, de repente comienza a convertirse en un dolor de cabeza por las presiones políticas, por sobre todas las cosas. CDN, la radio, la asumimos llamándose Supermix y se empezó un trabajo de testeo cuando asumí la dirección hasta colocar
el nombre de CDN La Radio. Allí, bueno, formamos un equipo espectacular que dio mucho de qué hablar. Formamos una programación hablada sumamente interesante, y voy a recordar siempre yo tengo dos piropos que guardo en mi memoria. Uno fue cuando Jackie Núñez iba a comenzar a hacer radio, que iba a hacer aquí Jackie en la Z. Fue entrevistado en el periódico Hoy, y él hablaba de que él había escuchado mucha radio, que había escuchado mucha gente haciendo radio, y que él había decidido seguir el estilo que este servidor tenía, en el entendido de que no molestaba, de que no hacía ruido, de que era agradable para la gente, de que él sentía que le hacía compañía al oyente. Un piropo hermoso de una figura de la estatura de Jackie Núñez del Risco. Y el otro piropo fue don Freddy Vera Goico, un también muy querido amigo, un hombre que le dio tanto a este país. En una reunión, luego de hacer una visita, un desayuno como se hacía para Multimedios del Caribe, él le dijo a don Félix García y a Manuel Estrella: ojalá y ustedes puedan entender lo que Jesús está haciendo aquí, porque Jesús está haciendo una radio 15 a 20 años por delante de cómo está la radio en el país. Para mí fue wow, que esto saliera de la boca de don Freddy, un hombre tan exigente, y terminó diciéndoles: en mejores manos ustedes no podían haber puesto esta emisora. Es un hombre probado, que sabe lo que está haciendo y que quiere hacer una radio diferente. Sin embargo, todo esto, al parecer, a final de cuentas, vino en contra mía, porque hacer esa radio diferente también me llevó a retos importantes, como hacer por primera vez radio en directo desde Madrid, España, para la República Dominicana. Allá 9 de la noche, aquí 3 de la tarde, hacíamos nuestro programa en blanco y negro, como se llamaba el programa de la tarde. Y ahí fue cuando lo dulce comenzó a convertirse en amargo, porque cuando llegué al país después de una semana de trabajo, me encontré con que habían cambiado la directora de mercadeo, que habían sacado algunos programas de la programación que con tanto esfuerzo habíamos hecho, y estaba dando tan buenos resultados, porque sacaron una estación de la posición número 44 solamente por delante de La Voz de las Fuerzas Armadas, colocarla en 2 años y 8 meses en la posición número 23 en sentido general en la clase AB, que nunca había existido, colocarla número 4 con una muy buena facturación, porque esta joven dijo que esa programación no servía, que eso no tenía sentido. Y entonces ella, que nunca había estado en ningún medio, que venía de ser la encargada de mercadeo de una ferretería, comenzó a sacar los programas, pero había algo por debajo que tenía que ver con todo esto. Era que se me estaba pidiendo en ese momento que asumiera una posición política diferente a la que yo había estado asumiendo, por razones muy simples. Una importante figura de un importante partido, compadre y socio de los dueños. Entonces ellos no querían que yo siguiera con mi posición en relación a esa figura y a ese partido, y como lo habían hecho. Entonces yo pienso que fue una forma de obligarme a que renunciara, aunque Félix García, el presidente de Multimedios, me pidió que no renunciara, que me fuera un mes inclusive de viaje, que me pagaban todo, y que me fuera con mi esposa Wendy, que estábamos recién casados. Y yo le dije que no, que yo no podía hacer eso, que si algo yo tenía era credibilidad y moral,
y frente al ataque y las llamadas de los periodistas, yo tenía que darle una respuesta de lo que había pasado, porque yo no era el responsable del desastre que se estaba haciendo, y no podía quedarme y firmar como que yo estaba cometiendo esos errores. De hecho, para muestra un botón, hay que ver lo que era CDN la radio y lo que es hoy día. De lo que era y lo que es, de lo que era ni sombras, es lo que queda, lamentablemente. Bueno, llego a la televisión gracias a Andrés Abreu, que era el productor de A Puerta Cerrada y de Viva la Juventud, allá a principios de los 80, cuando Radio Caracas Televisión renta a Reintel, y Johnny Ventura pues, es uno de los gerentes. Luego se va a Radio Caracas Televisión y entonces Johnny Ventura forma Prolatel. Ahí Andrés Abreu me da la posibilidad de ser el asistente de producción y luego de salir a hacer preguntas a la calle de los temas que se iban a tratar. Pocos años más tarde comienzo a hacer pequeñas entrevistas hasta en 1991, febrero del 91, que comencé a ser el productor y conductor de lo que había cambiado de nombre, que ya no era Puerta Cerrada, sino Círculo de Hierro, porque Andrés había decidido independizarse. Ahí entonces comienzo esa etapa de producir y conducir televisión en la República Dominicana, y me llegaron otras oportunidades hermosas para ser asistente de producción de varias películas italianas que se filmaron en nuestro país. Aquí estuvo Giuseppe Petersoldi Jr. Te dirá, ¿quién es ese? Sobre todo la gente que pasa de 35 años, cuando le diga el nombre del padre de este hombre, vas a ver, era el hijo de Bud Spencer. Bud Spencer y Terence Hill, que eran dos de los comediantes cinematográficos más importantes en Norteamérica, pero Bud Spencer no era norteamericano, sino era italiano, y su hijo y él tenían una compañía que se llamaba Mustang Films International. Tuve la oportunidad de trabajar con él y de trabajar además, cuando vino a este país por segunda o tercera vez, Walter Patriarcal. Si a usted no le suena, busque los títulos de la película El Padrino, porque este hombre era el arquitecto de la película El Padrino, un gran maestro, un hombre que me ayudó durante mucho tiempo y hasta ahora con sus sabios consejos a respetar la vida, a amar la naturaleza y a cuidarla, sabiendo que cuando cuido la naturaleza, cuido lo que Dios nos ha entregado y me cuido a mí mismo. Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús Nova, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar cada día con Jesús Nova, donde Dios es el norte cada día con Jesús Nova. Wow, sí, estoy gracias a la administración de Telefuturo, Canal 23 y encabezada por doña Altagracia Félix. Estoy produciendo y conduciendo durante estos 2 años que ya tiene el canal mi propio programa
Cada Día con Jesús Nova, que inició con un equipo hermoso. Luis Daniel Núñez, Cholén de Jesús, Maribel Contreras, Jenny Polanco Lovera, Miguel Cuevas, Cheitan Báez, y que por supuesto a lo largo de estos 2 años se ha ido transformando, han ido cambiando las cosas. Ahora en la conducción conmigo están Carol Pérez y está Elizabeth Imaya, Michael Cuevas sigue en los deportes, pero las cosas han ido cambiando. Sigo haciendo radio, estoy en CACU, estoy en La Z, en Horas de la Mañana, en el Gobierno de la Mañana, y sigo haciendo otras cosas, también sigo produciendo. Recientemente tuve la oportunidad de producir los premios Atabey, una importante premiación para reconocer a las figuras que trabajan con la preservación del medio ambiente, que fue tanto un evento artístico que fue para televisión también. Sigo en los medios de comunicación, sigo entregando todo lo que Dios me ha dado y lo que puedo darle a la gente desde mi propio punto de vista, sabiendo que ya no es el tiempo de informar porque cualquiera informa, es el tiempo de hacer opinión con la información que nosotros tenemos, teniendo nuestro propio juicio, nuestro propio punto de vista, y compartirlo con la gente. Si están de acuerdo, perfecto, pero si no están de acuerdo también, qué bueno, porque de eso se trata, que cada persona pueda tener acabado su punto de vista. La musicalización de los poemas y la interpretación de este servidor de los poemas de Nicolás Guillén. Hicimos un disco que se llama Nico Rap, el Nico Rap Guillén, arreglos de DJ Stat y Manuel Jiménez. Sí, Manuel Jiménez, el diputado y cantautor. Ahí comenzamos a trabajar en la musicalización de 10 poemas del poeta nacional de Cuba, además el poeta caribeño, de hacer una poesía afroantillana más importante. Y la verdad es que estamos muy contentos del resultado. Poder poner un disco y escuchar a Manuel Jiménez haciéndome coro, a Xiomara Fortuna, a Claudio Piantini, y tener participaciones importantes ahí como Irving Alberti, que hace un pedacito en el rap La Muralla, Maui Espinosa, Diomedes Núñez del grupo mío, Félix Antún el abuelo. La verdad es que fue también una experiencia importante, y saber que podemos dejar un documento músico-vocal histórico, porque llevar los poemas de Nicolás Guillén al R&B y que pueda ser disfrutado por los jóvenes de este tiempo con una buena musicalización como la hicieron DJ Stat y Manuel Jiménez es un gran honor, un privilegio que Dios me dio. Recordando uno de los aspectos más importantes de mi vida profesional, me tocó producir y conducir por 4 años exactamente en Radio Cadena Comercial, primero en Supra durante 6 meses y 3 años y medio en Sol, de 9 a 11 de la mañana, que era un horario, justamente no era un horario para hacer un programa hablado, no, el que era más extendido en ese tiempo como programa hablado era justamente el Gobierno de la Mañana, que llegaba hasta las 10. Y Jackie Núñez se va de viaje a Madrid, a la Feria del Libro, y me pide que le tome 2 días del programa. Y voy, y el viernes, ese viernes, andaba con 2, 3 personas más, íbamos saliendo de la cabina luego de hacer el programa de Jackie. Ahí se detiene Willy Rodríguez, director de La Z, y me dice: Jesús, necesito hablar contigo.
Digo, cuéntame, hermano, tú tienes que venir para acá. Digo, Willy, pero yo no puedo. Sí, tienes que venir para acá, te acomodamos un horario, qué sé yo qué. Yo no te puedo pagar lo que te pagan en Radio Cadena, te voy a dar un poco menos y lo otro te lo voy a compensar de otra manera y un poco más. Digo, no, pero es que yo tengo un contrato, yo no puedo hacer eso. Y me dijo, ajá, pues si tú no puedes hacer eso, el gobierno de la mañana va hasta las 11 a partir del lunes. Porque yo no puedo permitir que cuando el gobierno de la mañana se acaba a las 10, todo el mundo se vaya contigo a la otra emisora. Y yo le dije, bueno, pues si así es, vamos hacia adelante, yo sigo haciendo lo mío, sigue haciendo lo tuyo, te agradezco, hermano. ¿Y quién iba a decir que tiempo después yo iba a estar en la Z y que Willy iba a ser mi director? Así son las cosas. La fe, el mundo de la fe. Llego al mundo de la fe no por ninguna razón de dolor, ni mucho menos. Mi hijo Juan Octavio estaba pequeñito y una amiga nos había invitado a mí y a mi esposa a que fuéramos a una iglesia. Y la verdad yo le decía que sí, pero nunca puse empeño en esto. Y una mañana de esa que ella me había invitado, una mañana de domingo, me llama, suena el celular, mi esposa me pasa el celular y es esa amiga, ¿ya vienes llegando? Le digo, no, realmente no, yo estoy acostado todavía. Y me dijo, bueno, pues déjame decirte que no te invito más a la iglesia. Lo único que quiero pedirte es que mires a ver qué te está limitando para llegar a la casa de Dios. Y mi esposa estaba frente a mí y le digo, ¿tú crees que me dé tiempo para ir a la iglesia? Y me dijo, yo no sé si a ti te va a dar tiempo. La que sabe que se va con el niño soy yo, nosotros estamos listos. Si tú quieres, te podemos esperar 10 minutos y nos vamos. Y ese día, cuando menos lo imaginé, en la adoración final del servicio de ese día, yo estaba delante, aceptando al Señor como mi Señor y Salvador. A partir de ahí todo un proceso, quienes eran nuestros pastores se fueron del país y entonces caí en las manos de la primera persona que me predicó la palabra, justamente el doctor Fernando Arturo Beliar, pastor principal de la Catedral de la Fe. Y años después no elegí, fui señalado para pastorear y aquí estoy, sirviéndole al Señor con una hermosa congregación en el Ensanche La Fe, que inició como una casa de fe, donde en casa de mis hermanos, la casa materna, comencé a llevar la palabra con 5 personas, luego se fueron sumando, ya no cabía la gente, teníamos que sacar los muebles, la mesa, llenar la sala de sillas hasta la galería. Entonces llegó un momento en que ya se nos iba de las manos, ya no teníamos una casa de fe, teníamos una pequeña iglesia en una casa donde nos congregábamos una vez a la semana. Entonces pasamos por un proceso de entrenamiento y nuestro amado pastor, unido a la visión del apóstol Lidia Rodríguez, decidieron honrarnos a mi esposa y a mí para que asumiéramos el pastorado por un llamado de Dios y una decisión de Dios que sencillamente ejecutaron nuestros pastores Fernando y Blanca Beliar, unidos, como decía, a la visión del apóstol Lidia Rodríguez. Servirle al Señor es lo más hermoso que me ha pasado en mi vida. Me apasiona hablar de Dios, me apasiona hablar de sus beneficios, me apasiona hablar de la paz, del gozo que Él trae a la vida
de los seres humanos de mi vida, sigo creyendo que el más grande de los milagros es cuando una persona recibe a Dios, al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No es que se pare una gente de una silla de ruedas, no es que una persona recobre la vista. Dios sigue haciendo eso a través de sus hijos y sus hijas. Lo mismo que Él hacía hace 2014 años, lo sigue haciendo ahora. Entonces, pero el que la gente en medio de todas las dificultades y todo lo que nos ven del mundo banal acepte a Cristo como su Señor y Salvador es el más hermoso de los milagros que puede existir. El más hermoso. Me gusta decir de manera. Vengo a improvisar, yo vengo a cantar, aquí a Roberto, yo vengo a rapear. Oye, Papi Nova, yo te voy a improvisar, yo te voy a decir que tú no eres de nada. Ay, papi. Hey, Papi Nova, hey, Papi Nova, ay, papi. Ok, Pamela, vaya, gracias, ok. Lo de Papi Nova fue dentro del programa Buscando el Éxito, en un momento en que había que alargar comentando porque algo no estaba bien y teníamos que seguir como un relajo en un momento determinado. Y yo recuerdo que ese día yo me había puesto por primera vez una corbata hermosa que me regaló mi fenecido amigo Rubén Gómez y un traje que me habían recién regalado también. Y Robertico me llama, mira, está bonito ese traje, que si yo qué, cuando, déjame ver qué marca es. Entonces él mira la marca y dice, Oscar de la Renta. Yo le digo, no, pero lo que tú no sabes es esta corbata, que tú me pagas 3 meses y yo no me dan para comprar esta corbata. Me salió un Carlos Batista Matos ahí. Y cuando él vira la corbata dice, Donald Trump, digo, sí, una Donald Trump. Entonces, dice Susana, no, Jesús está convertido en un papi. Y dice Robertico, sí, es verdad. Y entonces Susana Silva le dice, y eso que él viene con una marca ahora de jeans que se van a llamar Papi Jeans. Dice Robertico, no, pues entonces es Papi Nova que hay que ponerle. Y así empezó el relajo. Dice, esto se oye está bonito. Y ahí comenzó a cantar Hola Papi Nova. Y eso se convirtió en un fenómeno. La cantidad de gente que nos conoce por este trabajo que hacemos en Buscando el Éxito es impresionante. No solamente en el país, he estado en Puerto Rico, mucha gente me identifica en la ciudad de Nueva York. Recibo comentarios de España, Canadá. Bueno, una cosa de locura. La verdad es que no me ha afectado en nada. Pienso que la gente sigue respetándome, no solamente como comunicador, sino como hombre de Dios. Y la gente sabe que eso es un trabajo, pero lo que yo soy en esencia también ahí lo dejo muy claro, porque en medio de ese show, porque es un show de televisión, siempre llevo una palabra. Siempre suelto una palabra de Dios e invito a la gente que nos acompañe a nuestra iglesia. No me ha afectado en nada, no me va a afectar, porque el día en que entienda o reciba la revelación de Dios que esto me puede hacer algún daño en términos personales y profesionales, sencillamente lo dejo. ¿A qué le temo? La verdad, ya nada. Ya nada. La mayoría de gente le teme a la muerte. La mayoría de gente le teme a ver partir un hijo. La mayoría de la gente le teme a verse sin dinero. Y si tengo mi fe puesta en Cristo, sé que no hay absolutamente nada que ocurra, nada que pase, que Él no tenga el control. Y si alguna desgracia, que el Señor me guarde, porque también debo pedirle a Él que me guarde y que guarde mi familia. Estoy seguro que aunque duela en mi humanidad, lo asumiré con la dignidad con la que asumí, por ejemplo, la muerte de mi padre, que siempre fue un gran cómplice en mi vida.
Cuando mi madre decía, tú no, eso que tú estás estudiando, y eso que de medios de comunicación, eso es para vagos. Y sin embargo mi padre me daba el dinero por atrás para que me fuera a hacer las cosas y que me sentara. Y me apoyaba que yo saliera del Liceo Unión Panamericana a las 1:15, que saliera corriendo a Radio 1000 hasta que terminara el noticiario. Ahí estaba viendo los locutores leyendo. Y cuando llegaba, todo el mundo había comido, por supuesto, mi madre me peleaba y mi padre me decía, tú tranquilo, sigue detrás de lo que te gusta. Si te está yendo bien en los estudios, estás pasando tus materias, sigue detrás de lo que te gusta. Y eso hacía, y eso hice durante mucho tiempo. Estudiaba, iba a ver los locutores, los profesionales de la comunicación haciendo su trabajo, jugaba voleibol, jugaba béisbol y por supuesto todos los juegos que jugaban los mozalbetes de mi época. Vivir, me apasiona predicar la palabra, me apasiona ver mis hijos desarrollarse, ver mis hijos crecer, me apasiona poder llevarle información a la gente, pero si hay una cosa que realmente amo a profundidad es el que mi familia, como dice la palabra, que mis hijos y yo, mi familia y yo, serviremos al Señor, estemos juntos llevando la palabra y que como familia podamos sostener un ministerio. Mi esposa y yo en las predicaciones y las enseñanzas, mi hija mayor es la adoradora principal de la iglesia, la otra es danzarina, Rodrigo ayuda con los niños, Juan Octavio es el asistente en la escuela, es el que pasa los micrófonos a las personas que van a participar y él dice, y yo lo creo, que él va a ser pastor también. Eso es lo que más me apasiona, servir a Dios. Siempre hay nuevos proyectos, hay nuevos planes, quiero seguir creciendo en la comunicación, quiero seguir haciendo otras cosas, un nuevo disco, un disco con nuevos poemas, un disco para adorar el nombre del Señor. Todo eso es parte de lo que estamos manejando en este tiempo y por supuesto de fortalecer y hasta ampliar lo que estamos haciendo en televisión en este tiempo. Busque de Dios y prepárese en la vida para todo. Ame lo que estudia. Váyase a profundidad, no se quede sencillamente en lo que le enseñan. Busque más allá. Siempre busque consejo, no busque sugerencias, porque regularmente estamos en medio de una situación o de una crisis y buscamos un consejo en un igual que nosotros. Un igual que nosotros no nos puede dar un consejo. Un amiguito, una amiguita, un amigo, una amiga no nos puede dar un consejo. Consejos nos dan los que están por encima de nosotros. Los iguales dan sugerencias. Cuando usted tenga una situación, busque el consejo de una persona con autoridad para dar el consejo. Pero por sobre todas las cosas, busque claridad en el mundo espiritual. Busque de Dios. Ame al Señor Jesucristo. Escudriñe la palabra de Dios. Donde hay sabiduría inagotable. Es en la Biblia.